Hay una nueva actualización para WhatsApp y tiene unas funciones importantes que tienes que saber. La primera es algo que están llamando Chat Lock, que te permite poner una contraseña en chats individuales para bloquearlos y así tenerlos más privados. Y no solo se bloquean, pero aparte se guardan en un folder secreto. Esta función nueva es compatible para WhatsApp para Android 2.23.10.71 y WhatsApp para iOS 2.23.9.77. Para checar su versión, para saber dónde andan, si tienes Android te vas a los ajustes y aquí a la sección de ayuda y después info de la aplicación y ahí ves la versión. En iOS te vas a la pestaña de configuración y después en ayuda, a mero arriba puedes ver tu versión de WhatsApp. Si no, vayan a actualizarla a la Play Store o a la App Store de Apple. Si estás en la versión más actualizada, puedes tener acceso a esta nueva función. A mí, por ejemplo, ya me está funcionando en Android, pero todavía no en iOS. Pero ve cómo jala esto en Android, está súper interesante. Para activarlo, te vas a cualquier chat en tu lista, le picas arriba a los puntitos y te vas a ver contacto. Aquí abajo de cifrado y mensajes temporales tenemos esta nueva opción de bloqueo de chats. Lo bloqueas con huella dactilar o me imagino que Face ID en iPhone y después te regresas a tus chats y ya no aparece este chat. Hay un nuevo folder oculto donde tienes que deslizar hacia abajo y tenemos esta nueva sección de chats bloqueados. Aquí te pide la huella o tu PIN y ya te da acceso a ver todos tus chats bloqueados. Está muy cool porque puedes tener múltiples chats escondidos o bloqueados dentro de esto y no tienes que estar metiéndote a cada uno y pidiéndote la huella cada vez que entras a cada chat, sino una huella para ver todos tus chats bloqueados. Funciona muy cool. Si tienes información sensible en algunos chats y vas a estar prestando tu teléfono, es una muy buena opción tener esta función. Ahora, obviamente todos están pensando en la infidelidad, pero si estás engañando a alguien, creo que tienes problemas más graves que no se van a solucionar con una actualización de software. WhatsApp tiene muchos filtros de seguridad de aplicación. Este es otro filtro adicional a nivel chat que tú puedes escoger poner sí o no. Úsenlo como quieran. Lo cool es que hay funciones nuevas. La puedes usar ya si quieres o no. La otra cosa importante es que se actualizó la aplicación de beta en Mac y ahora ya tiene una interfaz mejorada con elementos transparentes y un nuevo tinte verde. Se ve muy cool y moderno. Yo lo he estado probando en la aplicación de WhatsApp para Mac. También ya tiene la habilidad de tener llamadas grupales dentro de la aplicación. Yo creo que esto se va a aprovechar muchísimo en oficinas, hacer videollamadas todos juntos, por ejemplo en un grupo de WhatsApp en la oficina, directamente en tu aplicación de WhatsApp en la computadora. Se me hace excelente y yo esperaría que WhatsApp para Mac ya lance muy pronto. Después, unas cosillas nuevas que han estado saliendo las últimas semanas: se aumentó la cantidad de participantes en un grupo a 1024 personas. Esto ya debería estar disponible para todos si es que quieren hacer grupos muy grandes. También la opción de buscar por grupos en común cuando estás buscando un contacto y la opción de los administradores de grupo que ya pueden controlar quiénes se unen al grupo ya está para todos. Si quieres hacer esto y eres admin de un grupo, puedes entrar a la configuración del grupo y aquí está abajo la sección de aprobar nuevos participantes. Así, si mandas un link o está entrando gente que no quieres, tú puedes decidir aprobar a las personas que vayan entrando al grupo. Esto crea más seguridad y privacidad. A mí me encantó esta función y qué bueno que ya la tenemos todos. La otra novedad es transcripciones en tiempo real de notas de voz. Esto está increíble. Hay muchas situaciones donde no puedo escuchar una nota de voz y poder leer el texto de la nota de voz en tiempo real se me hace súper útil. Desafortunadamente, y yo no lo tengo, es de esos casos que está ahorita en rollout, entonces unas personas lo tienen y otras no, pero oficialmente lo vamos a poder ver todos muy pronto. La otra cosa nueva es que cuando reenvías fotografías que tienen texto, ahora antes de reenviarlo puedes editar el texto para cambiar antes de mandar la imagen. Esto es algo chico pero súper útil también, y si no sabes, no te das cuenta que puedes editarlo, entonces es muy buen tip saber que esto existe. Después hay un par de cosas interesantes en el beta que van a salir pronto. Va a cambiar el diseño por primera vez en mucho tiempo. WhatsApp está trabajando en poder contestar directamente en notificaciones de llamadas con un nuevo botón de
de contestar. También están trabajando en un nuevo diseño del teclado y un nuevo menú de fotos y documentos para organizarlos un poquito mejor. Están cambiando mucho de lo estético de la aplicación. Y algo bien importante es la habilidad de poder bloquear llamadas no deseadas. También va a venir pronto esto, que estoy seguro que va a estar súper útil, y emojis animados. No sé qué tan útil es esto, pero así como en Telegram, no son stickers, no son GIFs, estos son emojis que simplemente tienen una animación divertida. Va a estar interesante ya que lleguen a WhatsApp. Últimamente, los últimos meses, este año, parece ser que WhatsApp se ha puesto mucho las pilas con funciones nuevas. Como una vez al mes estoy haciendo estos videos con muchos cambios grandes dentro de WhatsApp, y es algo que no hacía los años pasados. Me gusta que estén innovando y alcanzando otras apps como Telegram o Signal, que francamente tienen más funciones. Si quieres aprender más sobre WhatsApp y todas las cosas nuevas que han estado saliendo, en mi último video que les dejo por aquí están todas esas nuevas funciones que no platiqué en este video. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Si me faltó mencionar algo, también déjenme un comentario aquí abajo. De repente se me pasan cositas nuevas. Gracias. Peace.